Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase para el día de ahora. Solo déjenme compartirles la pantalla. Bien, no sé si ya logran ver la pantalla. Sí, licenciado, ya se escucha. Ok, Ya se ven las cosas. bien, perfecto. Sí, ya se ve bien. Bien, vamos a empezar a trabajar en ese caso con la clase del día de ahora. Vamos a trabajar siempre con MongoDB. En el caso de MongoDB, estuvimos en la clase pasada hablando un poquito acerca de los operadores y un poco acerca de los documentos con los cuales íbamos a estar trabajando. Pues el día de ahora vamos a seguir viendo ese mismo tema. Vamos a hablar acerca de la parte de los subdocumentos. Yo aquí ya tengo la sesión iniciada. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla. Y acá pues vamos a entrar con MongoSH. Si gustan, para que no nos vayamos a ir atrasando demasiado, porque desde aquí pues no puedo ver cómo van en su computadora, vamos a estar pendientes de, de la clase, y como yo se las dejo guardada, ustedes la pueden hacer después en su computadora ya un poco más despacio, para que tengan suficiente tiempo de ver cada uno de los caracteres, porque pues aquí tendríamos que esperar a que su pantalla, que está compartida, ustedes digiten los comandos que nos correspondan. Entonces por el momento vamos a tratar de nada más ir viendo los comandos que vamos a ejecutar, y si tienen alguna duda pues me levantan la mano y ahí la vamos aclarando en el camino. Les decía en la clase pasada que estábamos trabajando con la base de datos School. Entonces nos cambiamos a la base de datos School, y acá ya teníamos varias colecciones. Teníamos la colección grados y la colección usuarios, y dentro de la colección usuarios ya teníamos varios documentos que habíamos agregado. Entonces, en este caso aparecían estos documentos: Juan José, Imanol Alexander, Nelson Enrique, Alejandro Enrique, Daniel Eduardo y Luis Enrique. Son los documentos que tenemos agregados a nuestra colección. Entonces, la última clase estuvimos hablando acerca del concepto de subdocumentos. Si se dan cuenta, cada documento que nosotros hemos mostrado acá, al inicio con el comando find, empieza siempre con un corchete, abre en la parte superior con un corchete y finaliza en la parte de abajo también con un corchete. Eso significa que esos elementos que nos está mostrando es un vector o es un arreglo, y en la parte de cada elemento aparecen encerrados entre llaves, abrimos y cerramos llaves y luego va una coma, y ese es cada elemento que nosotros hemos representado dentro del vector. Y en ese caso, ese elemento es un objeto JSON, en donde para nosotros representaría un documento. Entonces aquí tenemos el primer documento, el segundo documento y así sucesivamente. Sin embargo, hablamos en la clase pasada acerca de los subdocumentos. Los subdocumentos en ese caso son elementos que nosotros agregamos dentro de un documento principal. Como por ejemplo en ese caso aquí abrimos llaves, y si se dan cuenta aquí hay otra apertura de llaves. Este teléfono para nosotros pasa a ser un subdocumento, porque está compuesto por el teléfono de casa, el teléfono celular y el teléfono de trabajo. Entonces pasa a ser un subdocumento. Yo les decía en la clase anterior que yo puedo seguir agregando más subdocumentos si así lo requiero. Puedo seguir agregando más información a la parte de la aplicación si fuese necesario, colocando en ese caso más subdocumentos en esta sección, agregando más información de la que tenemos acá. Eso haría que yo pudiese seguir agregando más niveles de subdocumentos a nuestra aplicación,
y según la documentación, pues MongoDB soporta hasta un máximo de 100 niveles para un subdocumento o para subdocumentos. Perdón, en ese caso podemos seguir agregando uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta llegar al final de cuentas a tener un total de 100 niveles. Probablemente nunca vamos a llegar a cubrir esa capacidad. No hay, digamos, probablemente no hay una necesidad propia de que nos pueda generar o algún problema que nos pueda generar esa estructura muy compleja. Pero sin embargo existe la capacidad con la cual nosotros podemos empezar a trabajar. También les decía de que el tamaño máximo que tiene un subdocumento es de 16 megas. Eso significa de que pues básicamente un subdocumento puede estar conformado por 16 millones de caracteres. Imagínense ahí la combinación que podemos hacer de la cantidad de información que podemos almacenar. Realmente es una información bastante grande. Entonces en ese sentido es un poco más completo cuando nosotros trabajamos con la parte de los documentos. Lógicamente siempre debemos de respetar esas limitantes por el hecho de que de alguna forma probablemente en algún momento lleguemos a saturarlo por algún problema que nos vayamos a presentar. Les voy a dar un ejemplo de cómo podríamos agregar todavía objetos más complejos. Voy a mostrar de la colección que se llama usuarios. Vamos a mostrar el primer documento. Si se acuerdan, le ponemos db.usuarios.find1 y ahí mostramos el primer documento. Y me voy a copiar del primer documento el Object ID. Vamos a seleccionar el Object ID y lo voy a copiar para que posteriormente podamos hacer un proceso de actualización. Entonces aquí le puedo colocar un update 1 para poder actualizar en ese caso ese documento. Y acá adentro vamos a agregar primero la condición, que sería el _ID, dos puntos, y le colocamos la función Object ID, y entre paréntesis y entre comillas agregamos el código que habíamos copiado en la parte superior. Luego, después de eso, colocamos una coma y empezamos a agregar, en ese caso, los elementos que vamos a actualizar. Para este documento que tenemos aquí arriba, con el operador $set, vamos a hacer el proceso de comparación. Le ponemos el operador, dos puntos, abrimos y cerramos llaves, porque allá adentro vamos a colocar, en ese caso, la información que vamos a agregar. Vamos a agregarle de nuevo el elemento que sería los teléfonos, y a los teléfonos, por ejemplo, puedo agregar de nuevo el teléfono a los teléfonos, dos puntos, perdón, le puedo colocar en ese caso un subdocumento, y a ese subdocumento le puedo agregar el teléfono de casa. Por ejemplo, el teléfono de casa podría ser el 2440, por decirles algo, 0890, por ejemplo. Y podría agregar, adicional al teléfono, podría agregar el celular. Pero por ejemplo, en el celular, algunas veces hay personas que tienen varios celulares. Entonces aquí podría agregar a este, le podría agregar otro subdocumento y decirle, por ejemplo, que aquí voy a agregar el teléfono celular personal. El teléfono celular personal, y ahí colocamos en ese caso el valor, le ponemos un número cualquiera. Ese sería el personal, y adicional a eso podemos agregar otro número de teléfono que sería el teléfono del trabajo, y a este le podemos agregar un número también cualquiera. Y ahí tenemos agregado, en ese caso, la parte del celular. Y afuera podría agregar todavía, digamos, un número de teléfono del trabajo, que sería un número fijo. Digamos que es el 2240 9087, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo, en ese caso, ese subdocumento que sería la parte de teléfonos, y le hemos agregado el celular, donde tenemos dos elementos adicionales, y le hemos agregado también la parte del teléfono del trabajo como teléfono fijo. Entonces ahora si le doy enter, van a notar que ahí ya se agregó. Si ahora lo vamos a buscar de nuevo, le ponemos db.usuarios.find1, por decir algo, y si vamos a revisar ahora, ese documento que acabamos de agregar ya tiene en ese caso los números de teléfono
Si se dan cuenta, aquí está el documento principal. Del documento principal hay un subdocumento, que es este que tenemos acá. Este subdocumento empieza en esta llave y finaliza en esa llave que tenemos en la parte inferior. Y aquí, por ejemplo, está compuesto por el teléfono de casa y está compuesto por el teléfono del trabajo. Y el número de celular tiene otro subdocumento donde yo le he puesto, por ejemplo, donde yo le he puesto otros dos números de teléfonos adicionales. Significa de que si, por ejemplo, aquí a trabajo se me ocurre colocarle otro subdocumento, podría hacerlo sin ningún problema. Aquí ya hemos colocado 3 niveles. Este es el primer nivel, este es el segundo nivel y este para nosotros debería de ser el tercer nivel de subdocumentos que nosotros podemos agregar. Y como les decía, bajo esa lógica puedo hacer tan compleja la operación que podría llegar a agregar hasta 100 niveles de documentos dentro de mi aplicación. ¿Cómo hacemos ahora para poder, en ese caso, obtener la información? Hay algo muy interesante con el comando file1. Les voy a mostrar acá. Yo le puedo poner db.usuarios.file1 y lo voy a buscar específicamente, lo voy a buscar por el ID, _ID, 2 puntos, y le colocamos object ID y ahí agregamos en ese caso el código y con eso que obtenemos básicamente la misma información. Obtenemos en ese caso los datos de ese documento que nosotros intentábamos buscar. Pero hay algo muy interesante que podemos hacer con esta sintaxis. Yo le puedo colocar después del file1 que quiero obtener, por ejemplo, en ese caso los nombres. Y si se dan cuenta, le doy enter y ahí me aparece Juan José. O quiero obtener, por ejemplo, los apellidos. Básicamente aquí estamos teniendo acceso al objeto que genera el file1. Ahí obtengo Pérez, por ejemplo. Si quiero obtener los teléfonos, le ponemos teléfonos. Y ahí tengo acceso a el documento donde tenemos el teléfono de casa, el teléfono celular, el teléfono personal, el del trabajo, etcétera, etcétera. Si adicional a eso, por ejemplo, solo quiero obtener el teléfono de casa, le pongo .teléfono.casa en esta parte de acá y van a notar que ahí aparece, por ejemplo, el número específico, el 2440-0890. Si quisiera obtener, por ejemplo, el teléfono celular, van a notar que me muestra en ese caso un subdocumento donde aparece el personal y el del trabajo. Y si quisiera obtener, por ejemplo, solo el del personal, le pondría al final del file1, le pondría teléfonos.celular.personal y ahí tenemos acceso específicamente al teléfono celular. Entonces ese objeto que nos devuelve en ese caso la parte de la aplicación, en la parte de arriba, corresponde a un objeto que nosotros podemos manipular colocándole al final de cuentas el acceso a las propiedades. Es importante mencionar que eso es lo que devuelve el find1. El find, ya lo vamos a ver más adelante, devuelve otro tipo de objeto especial que sirve también para poder manipular los datos. Pero ese find1 lo vamos a estar el comando find lo vamos a estar utilizando con otra sintaxis que la vamos a ver más adelante. Por el momento, para que tengan una idea, solamente recordar que el find1 devuelve un objeto y ese objeto yo lo puedo manipular tal cual lo acabamos de ver. Ahora bien, ese es digamos una manera de agregar elementos a un vector, pero adicional a eso también podemos agregar vectores. Ya vimos que los documentos generalmente los colocamos agregando llaves, abriendo y cerrando llaves y ahí colocando el contenido. Sin embargo, también yo puedo agregar a un subdocumento, agregar vectores. Por ejemplo, trabajemos con el mismo documento. Le voy a poner en ese caso el Object ID. Abrimos y cerramos llaves y colocamos adentro el valor. Y en esta parte de acá, ahora ya puedo colocar el comando o el operador set y decirle que voy a agregar en ese caso un nuevo campo.
En ese caso, el campo que vamos a agregar es el campo que se va a llamar hobbies. ¿Sí? Hobbies. Y a diferencia del ejemplo anterior, en lugar de abrir y cerrar llaves, vamos a abrir y cerrar corchetes. Y aquí podemos agregar los hobbies que nosotros querramos. Por ejemplo, imagínense que tiene el hobby de cantar, tiene el hobby de bailar, tiene el hobby de cocinar, por ejemplo. Tiene el hobby de estudiar. Entonces ahí hemos agregado 4 hobbies al documento que acabamos de mencionar. O sea, ahora le presionamos Enter, se van a dar cuenta que ya lo actualizó. Ya el documento contiene la información que acabamos de mencionar. Y si ahora le pongo db.usuarios.find1 y filtramos en este caso ese mismo objeto, tenemos Object ID. Lo filtramos, se van a dar cuenta que ya tiene por acá un campo que se llama hobbies. Y la diferencia con el subdocumento que teníamos aquí arriba es que ahora el contenido está encerrado entre corchetes. Y eso significa de que ese para nosotros pasa a ser un vector. Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos agregar vectores, utilizando la misma sintaxis, bastante similar, pero agregando en ese caso la parte de la información. Para hacer un ejercicio más completo, le vamos a agregar a todos los documentos, le vamos a agregar el hobby para que podamos hacer ejercicios un poquito más adelante. Entonces ¿se acuerdan de que dentro del comando find yo puedo colocar en ese caso la parte de la proyección? Le voy a poner nombres, por ejemplo, 2.1. Y con eso ya me van a aparecer los documentos que quiero filtrar. Y como necesitamos en este caso ir agregando, ya le agregamos a Juan José, ya le agregamos los hobbies, se lo vamos a agregar ahora al segundo documento, que es este que tenemos acá. Entonces voy a copiar el ID y solo lo voy a cambiar en esta parte. Lo vamos a cambiar acá. Lógicamente los ID que yo tengo van a ser diferentes a lo que ustedes utilizan. Y la diferencia es que a este le vamos a poner que le gusta cantar, le gusta bailar, perdón, le gusta cocinar, le gusta correr, por ejemplo. Y vamos a poner el de cantar, lo vamos a poner al final. Le gusta cantar. Y ahí le damos Enter. Ahora buscamos otro ID. Ya lo hicimos con el segundo, lo vamos a hacer con el tercero. Solamente cambiamos la parte del Object ID. Y por ejemplo, a este le vamos a poner, al principio, le vamos a poner cocinar. Lo vamos a dejar correr y le vamos a poner aquí leer, por ejemplo. Y le damos Enter. Vamos ahora con el tercero. Perdón, ese es el segundo. El tercero ya lo hicimos. Con este que sería el cuarto, tenemos Sable. Vamos a agregarle a los 6. Cambiamos el Object ID. Eso cuando ya lo estén utilizando ustedes en su computadora les va a servir como práctica. Vamos a poner estudiar. Les va a servir como práctica si lo siguen haciendo en su computadora para poderse aprender la sintaxis de Ludwig One, por ejemplo, y los insert que normalmente nosotros utilizamos. Entre más escribimos el código dentro de la consola, mucho mejor se nos va quedando la parte de la información. A este solamente le vamos a poner 2. Ya tiene 2. Se lo vamos a agregar a este otro. A este le vamos a poner que le gusta cocinar, por ejemplo.
le gusta estudiar y le gusta leer, por ejemplo. Y solo nos faltaría el último que tendríamos acá, que era el de Luis Enrique. Lo vamos a copiar y se lo vamos a pegar en el Object ID. Y aquí vamos a dejar cocinar. Vamos a ponerle aquí jugar, por ejemplo. Y le vamos a poner fútbol, por ejemplo. Y ahí ya tenemos todos los documentos. Ahora revisemos cómo nos quedaron. Le podemos colocar db.usuarios.find y se recuerdan, aquí puedo colocar en este caso la parte de la proyección, y dentro de la parte de la proyección puedo colocar en este caso los nombres 2.1 y el campo hobbies 2.1 para que me muestre solamente esos campos. Y ahí ya los podemos apreciar. Aquí ya tenemos el primer documento, aparecen 4 pasatiempos, el segundo que aparece en 3, el tercero le aparece en 3 también, el cuarto 2, el quinto solamente le aparece en 3 y el sexto le aparece en 3. Entonces ya tenemos en este caso los hobbies. Imagínense, por ejemplo, en un sitio web donde yo coloco la lista de hobbies que el usuario puede seleccionar, y en base a eso podemos nosotros empezar a rellenar ese vector dependiendo de los pasatiempos que haya seleccionado. Así va a ser el contenido que le vamos a agregar en esa línea. Ahora bien, la pregunta es, ahora que ya tengo un vector, por ejemplo, ¿cómo hago para poder generar filtros y realizar búsquedas de información dentro de ese vector? Porque pues hasta ahorita hemos aprendido a utilizar los operadores, hemos aprendido, por ejemplo, cómo hacemos para realizar búsquedas por el nombre, etcétera. Pero en este caso, este vector que está compuesto por diversos elementos, por un bloque, un grupo de elementos, ¿cómo hacemos para poder realizar, en este caso, la parte de la búsqueda? Entonces, para hacer ese proceso, le ponemos db.usuarios.find y vamos a buscar, vamos a realizar un filtro para el campo, que en este caso sería el campo hobbies, y le decimos, por ejemplo, que quiero mostrar todos los documentos que el hobby sea cantar. Si se dan cuenta, vamos a ponerle una proyección. Le vamos a poner que aparezcan los nombres 2.1 y el hobby, para que no aparezcan todos los campos, y el hobbies 2.1. Entonces ahora, si le damos enter, van a notar que solamente me aparecen 3 documentos. Esos 3 documentos, cantar, ese se encuentra al inicio, este se encuentra al final y este también se encuentra al final. Entonces con este filtro yo le estoy diciendo que me busque o que me muestre en ese caso todos los documentos que contengan este texto, que contengan esta cadena de caracteres, pero no importa la posición. La posición puede estar al inicio, al final, al centro, como sea, pero la idea es que me devuelva en ese caso ese grupo de elementos. Esa es una forma de hacer búsquedas sobre vectores. Ahora bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera buscar todos los documentos en donde el hobby sea cantar y cocinar, por ejemplo, que tenga cualquiera de esos elementos? Para eso puede utilizar un operador que se llama all. Después de hobbies le agregamos llaves, le ponemos el signo de dólar y el operador all, y a este operador all, 2 puntos, le vamos a agregar una lista de valores que corresponden a lo que nosotros andamos buscando. En este caso yo ando buscando los que les guste cantar y los que les guste cocinar, por ejemplo, los que les guste cantar y los que les guste cocinar. Entonces si le damos enter, van a notar que solamente tenemos a uno que dice cantar y que dice cocinar. Veamos, pongámosle a uno que le guste cantar, que le guste leer. Si se dan cuenta, ahí no tengo ninguno que contenga los 2 elementos. O sea, básicamente en la parte de arriba nos estaba devolviendo un documento que contenga tanto cantar y leer. O sea, debe de contener los 2 pasatiempos.
En ese caso, eso es lo que hace el operador all, incluir los dos pasatiempos que nosotros andamos buscando. Sin embargo, puede ser que lo que nosotros querramos sea buscar un documento o buscar los documentos que tenga ya sea cantar o leer, o sea que tenga uno de los dos. Porque en el caso ahorita, con el operador all, estamos obligando a que tenga ambos, pero en este caso yo necesito que tenga solamente uno. Entonces para eso utilizamos el parámetro in. Le ponemos el parámetro in y le damos cantar y leer. Y van a notar que ahora ya aparecen varios. Por ejemplo, ese tiene cantar. ¿Qué le pusimos? Ese tiene cantar, pero no tiene leer. Este tiene cantar en esa parte de acá. Este tiene leer, pero no tiene leer, le pusimos, pero no tiene el de cantar. Y ese tiene cantar y este de abajo tiene leer. Entonces con ese operador, con el operador in, puedo buscar en ese caso elementos que contengan uno u otro valor. A diferencia del anterior que estuvimos trabajando, el all deben de estar incluidos con el parámetro in, puede estar uno u otro documento que tengamos dentro de la colección. También podría negarlo. Por ejemplo, yo quiero mostrar todos los documentos con el NIN, ese es el otro operador. Podría mostrar todos los documentos que no contengan ni cantar ni leer. Y si se dan cuenta, solamente tenemos a uno, a Luis Enrique. Le gusta cocinar, jugar y el fútbol, pero no tiene ni cantar ni leer. Entonces, con el NIN negamos, le decimos que no aparezca ninguno de los elementos que acabamos de mencionar, sino que solamente aparezcan los que no contienen valores de ese listado. Esa es otra forma también de operar, en ese caso con arrays o con vectores. Recuérdense que lo que estamos haciendo es básicamente operando con la parte de vectores para saber en ese caso cómo se comporta en la parte de la aplicación. También podría ser que nosotros andemos buscando, por ejemplo, del campo hobbies, que yo sé que el campo hobbies tiene o es un vector. Entonces del campo hobbies podría ser que yo ande buscando todos aquellos vectores que, por ejemplo, el tamaño, utilizamos el parámetro size, que el tamaño sea 1. Por ejemplo, si le damos enter, vean, no tengo ninguno que tenga solamente un elemento. Veamos los que tienen dos. En ese caso, Alejandro Enrique tiene solamente estudiar y cantar, o sea, solamente tiene dos elementos. Veamos los que tienen 3. En ese caso, aquí los que tienen 3 aparecen varios. Vean, aquí aparecen 3, aquí aparecen 3 y aquí aparecen 3. Creo que tenemos uno con 4. Aquí Juan José, por ejemplo, tiene 4 elementos. Entonces ya con eso podemos contar la cantidad de elementos que nosotros queremos obtener. Filtramos básicamente por el tamaño del vector. Ahí le decimos que el vector, que se llama hobbies, tenga un tamaño específico, ya tenga una cantidad de elementos específicos. Entonces cuenta la cantidad de elementos y dependiendo del resultado de la condición nos muestra en ese caso la parte de los resultados. Bien, con eso ya hemos cubierto lo que es la búsqueda de elementos o filtrar elementos, pero dentro de un array y en la parte de la condición. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algunos ajustes en la parte de la proyección? Porque ahorita trabajamos solamente en establecer una condicionante que filtre los valores. Pero en algunas ocasiones también quiero cambiar de alguna manera la forma en cómo se visualizan en ese caso los elementos. Entonces para eso vamos a utilizar siempre el db.usuarios.find, por ejemplo. Como no voy a colocar ninguna condición porque no quiero mostrarlos todos, solo abrimos y cerramos llaves, le agregamos una coma. Y ahora aquí para la proyección funciona igual. Yo puedo poner nombre 2.1,
hobbies 2.1 funciona igual. O sea, yo puedo decirle que me muestre el campo, que me muestre el campo nombres y que me muestre el campo hobbies. Y el campo hobbies está con todos los elementos sin hacer ninguna modificación. Pero existe un operador que podemos utilizar para la parte de la proyección. Este solamente es para la parte de la proyección. En lugar de ponerle 1, yo puedo utilizar un operador que se llama slice. De esta manera se llama slice. Y aquí en slice yo le puedo colocar 1, por ejemplo. Y si se dan cuenta, me muestra todos los elementos, pero solamente me muestra el primer elemento del vector. O sea, este es el primer elemento, este es el primer elemento, este es el primer elemento. Veamos si puedo, déjenme probar algo. Vamos a ver para poderlo comparar. Voy a poner otra vez hobbies 2.1. Sí, ahora. Entonces, vean, en el caso... No, ya me lo quitó. Bueno, en el caso, vamos a comparar el primero. El primero, ese era cantar y el segundo era bailar. Entonces, si le ponemos el slice, aparece en la primera cantar y el segundo es bailar. Entonces, así es como funciona el slice. Yo le puedo decir de la lista de elementos que quiero mostrar, cuántos elementos quiero que aparezcan. Ahí le puedo cambiar, en lugar de 1, le puedo poner 2, por ejemplo. Y van a notar que ahora ya aparecen dentro del listado, aparecen cantar y aparece bailar. En ambos lados aparecen los elementos de izquierda a derecha. Si yo quisiera hacerlo del contrario, de derecha a izquierda, porque ahorita filtramos de izquierda a derecha, pero si lo quisiera hacer de derecha a izquierda, puedo colocar un número negativo. Y la diferencia ahora es que el elemento que me va a aparecer es el último del listado. Solamente me aparece 1, yo le he puesto aquí -1, si se dan cuenta aquí está el -1, pero aparece el último del listado. Aparece cantar, aparece leer, aparece cantar otra vez, leer y fútbol. Si ahora le pongo un -2, me va a mostrar de igual manera los elementos que aparezcan de derecha a izquierda, una cantidad de elementos que en ese caso serían 2 elementos por cada vector, pero solamente me aparecen de derecha a izquierda. Eso es en el caso que yo quisiera ir filtrando, de alguna manera ir cambiando los valores. El slice también tiene otra manera de utilizarlo. Yo le puedo colocar aquí, en lugar de ponerle un valor, puedo colocar un vector y el primer valor del vector corresponde a la posición inicial y el segundo valor corresponde a la cantidad que yo quiero mostrar. Por ejemplo, en ese caso yo le estoy diciendo que me muestre a partir de la posición 0, me muestre 2 elementos. Entonces ahora le doy Enter. Van a notar que me aparece cantar y me aparece bailar. De la posición 0 me aparecen 2 elementos. Si por el contrario, en lugar de 0 le ponemos 1, acá, entonces ahora van a notar que en ese caso aquí apareció del segundo, el segundo y el tercero, el segundo y el tercero, igual acá el segundo y el tercero. Este como ya no tiene otro, solo aparece 1 y aquí aparece el segundo y el tercero. Entonces con eso yo le estoy diciendo desde dónde debe empezar y cuánto debe mostrar. También puedo colocar valores negativos. La diferencia ahora va a ser que en lugar de mostrar de izquierda a derecha, me va a mostrar de derecha a izquierda. Vean, ahora la diferencia es que yo le he puesto por ejemplo un -1, aparece estudiar, cantar, leer, el fútbol que hemos agregado ahí, y aquí tendría que haberle puesto un 1 y aparece la cantidad de elementos. Con eso hacemos el filtro para que lo genere de derecha a izquierda, para que se muestre la información de derecha a izquierda. Con eso hacemos filtros en la parte de la proyección. O sea, estamos trabajando sobre la parte de la proyección. En esta parte de acá le quitamos con el slice y le especificamos cómo quiero que se despliegue en ese caso el vector. Pero bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a mí me dicen que quiero buscar todos los documentos que
por ejemplo, el primer elemento del vector sea cantar. Ya vimos que si yo le pongo, por ejemplo, db.usuarios.find y abrimos y cerramos llaves y colocamos el filtro y le ponemos hobbies, dos puntos, y le ponemos, por ejemplo, cantar, el problema es que este cantar puede estar en cualquier lado del vector. Puede estar al principio, como puede estar al final. Vean, aquí está al final. Entonces puede estar en diversas posiciones. Pero ¿qué pasa si yo quiero ser muy específicos? Quiero que aparezca solamente el de la primera posición. Entonces, para colocar el de la primera posición, entonces ahí tenemos que cambiar un poquito la parte del filtro. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a colocar entre comillas el campo. Le voy a poner hobbies. Y le voy a poner en ese caso punto y luego la posición. Por ejemplo, la posición 0. Y luego les pongo dos puntos y lo que quiero que muestre que sería cantar. Entonces, con esa sintaxis, yo le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que inician con que el primer elemento es cantar. Y si se dan cuenta, el único que aparece en ese caso dentro del listado es el que dice Juan José. Creo que fue el primero que agregamos, el que dice Juan José, porque es el único en donde la parte del hobbies aparece en la primera posición. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos buscar. Yo le podría decir ahora que me busque un documento que esté en la posición 1. Vean, ahí está este que dice estudiar y cantar, está en la posición 1. Si buscara alguno que estuviese en la posición 2, ahí está en la posición 2. Y así sucesivamente puedo ir cambiando la posición de el vector. Este número que colocamos después del punto representa, en ese caso, la posición. Ahora bien, eso es con vectores. ¿Qué pasa si yo quiero buscar sobre subdocumentos? Por ejemplo, el documento que teníamos acá. Vean, este es un subdocumento que tenemos ahorita en esta sección de acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero hacer búsquedas sobre subdocumentos? Entonces, lo que puedo hacer es ponerle db.usuarios o filtrar en ese caso sobre subdocumento. Le ponemos .find. Y para especificar en ese caso el filtro, vamos a colocarle siempre entre comillas el campo. Cuando el campo cuando vamos a utilizar el campo en un filtro común, no es necesario colocarlo entre comillas, se puede hacer. Pero cuando vamos a hacer combinaciones, en este caso, así como hicimos con el hobby, que le agregamos la posición del vector, o en este caso que vamos a hacer búsquedas sobre subdocumentos, sí es necesario colocarlo entre comillas. Entonces le ponemos teléfonos, que es el campo, y le vamos a decir que vamos a buscar en el elemento que se llama casa, y ahí le colocamos el filtro, por ejemplo 2440. Imagínense ese número. Si se dan cuenta, no lo muestra porque no hay ninguno que cumpla con esa condición. Pongámosle 2440 0890 0890 24. Ahí debería de aparecer 2440 a 08. Vean, y ahí aparece. Ahora ya dice 2440 0890, que corresponde en este caso al número. Ya aparece filtrado. Ahí nosotros podríamos seguir agregándole más información a el filtro, porque yo le podría poner en lugar de casa, digamos que quiero buscar el celular, el número de celular, y del número de celular teníamos el campo que era personal, entonces le ponemos punto personal y ahí hacemos el proceso de búsqueda. Por ejemplo, el personal era el 7809 8756 y ahí se filtra. Si yo le agrego un número más, ya no aparece, pero si le quito ese número, ahí me filtra automáticamente la parte de la información. 7809 8756, que es el número de personal. Yo le agregué toda la ruta, le puse teléfonos, que es el campo de acá,
Luego celular, que es el otro subcampo que tenemos en esta parte de acá. Y por último personal, para indicar que estamos buscando el número de teléfono personal del documento que acabamos de especificar. Entonces esa también es otra forma de realizar búsquedas o filtros directamente a la parte de los subdocumentos. A la parte la parte de los subdocumentos. ¿Preguntas? Hola. Todo claro, Nico. Okay. Ok, hagamos ahora un subdocumento un poco más complejo. Voy a borrar esa parte de la información. Y pues imaginémonos, vamos a trabajar siempre con el primer documento. Le voy a poner db.usuarios.find1 y voy a trabajar con este subdocumento. ¿Okay? A ese subdocumento que acabamos de listar en la parte de arriba, ahora le voy a actualizar. Vamos a actualizarlo y le vamos a colocar en este caso el filtro, que sería en este caso el Object ID. Cuando vamos a actualizar es mejor hacer la actualización por el Object ID para evitar confusiones, porque si nosotros por ejemplo estamos trabajando con la aplicación, con el proceso de agregar datos y por alguna razón colocamos nombre, digamos estamos buscando a Juan José y ese Juan José se encuentra antes del que nosotros queremos actualizar, pues vamos a modificar un documento probablemente que no sea el correcto. Entonces, para evitar esos inconvenientes, con el Object ID, como es un valor único, es la llave primaria que tiene en este caso la colección, nosotros estamos seguros que el documento que vamos a afectar es específicamente el que corresponde a ese Object ID. Entonces, en alguna medida es mejor hacerlo así, ¿verdad? Entonces, le voy a agregar una coma y vamos a quitar la coma de acá y le voy a dar enter. Entonces aquí vamos a agregar llaves y vamos a agregar el operador set. En el operador set vamos a colocar en ese caso otra llave y ahí vamos a colocar el campo que sería amigos, dos puntos, y amigos lo vamos a agregar como un vector, así que agrego también corchete. Y los vectores o el vector va a ser en ese caso un documento. Entonces le ponemos llaves y le ponemos por ejemplo nombre. Digamos que vamos a agregar como amigo a Jorgito, digamos. Y vamos a ponerle apellido Vanegas. Y a este le vamos a poner la edad, digamos que tiene 20. Y le ponemos una coma. Y vamos a agregar otro amigo. Entonces le ponemos el nombre. A este nombre le vamos a poner Jennifer. Jennifer. El apellido va a ser López, por ejemplo. Y la edad le vamos a poner 23. Y ese sería, digamos, todo el documento que vamos a agregar. Cerramos el corchete. Vamos a cerrar las llaves que tenemos aquí, esta llave que tenemos acá, y faltaría cerrar la llave del set. Entonces ahora cerramos la otra llave, cerramos el paréntesis y con eso debería de estar completo. Entonces ahora le damos enter, ya se agregó. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora en comparación a como lo vimos anteriormente? Si revisamos ahora nuestro documento, se van a dar cuenta que ahora tiene un nuevo campo, que sería el campo, en ese caso, que se llama amigos. Y este campo que se llama amigos tiene un vector. Y ese vector está compuesto por subdocumentos. Este es un subdocumento y este es otro subdocumento. Entonces, digamos amigos, en el campo amigos le decimos que esta persona
tiene a Jorgito y tiene a Jennifer. Y podría tener aquí más amigos. No estamos limitando a una cantidad específica, sino que podríamos seguirle agregando más amigos. Probemos colocarle al segundo documento. Vamos a ver. Le vamos a agregar al segundo documento. A este sería el segundo documento. Entonces, para eso buscamos la sintaxis anterior. Y solamente le vamos a cambiar el Object ID. Pegamos el Object ID. Y ahora en la parte de amigos solamente le vamos a cambiar en esta parte de acá, en lugar de Jorgito, le vamos a poner Nelson, por ejemplo. Y es de Nelson Pérez, por ejemplo. Y la edad le vamos a poner 25. Y vamos a dejar como amigo común a Jennifer, de apellido López y edad 23. Entonces ya tenemos en este caso el otro documento. Si ahora revisamos, vamos a notar que el primer documento que tenemos acá contiene amigos, donde está Jorgito y Jennifer, y el segundo documento también contiene amigos, donde está Nelson y está Jennifer, en ambos lados. Entonces ya tenemos dos documentos que hemos agregado este elemento, este campo, que es un tanto más complejo. Si se dan cuenta, conforme vamos agregando la información, el documento se va haciendo más desestructurado, porque aparecen, por ejemplo, subdocumentos, vectores comunes, y este que tiene un vector compuesto. Y de hecho, dentro de este vector, por ejemplo, aquí podríamos agregar otro campo que sea un vector, o otro subdocumento, etcétera, etcétera. O sea, se va haciendo lo más complejo que ustedes se puedan imaginar. Por eso normalmente MongoDB, o en ese caso las bases de datos no SQL, se conocen como bases de datos no estructuradas, porque si se dan cuenta no hay un estándar, si lo queremos ver de esa forma, para cada uno de los documentos. Cada documento tiene unos campos, otros no los tiene, y así sucesivamente. Y lo permite, sin ningún problema podemos agregar en ese caso toda la información. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para buscar en ese caso o filtrar en ese caso en esa parte del subdocumento? Entonces le ponemos db.usuarios, que aquí vamos a hacer una combinación. Le ponemos .find. Y por ejemplo, si le colocamos el campo amigos, y yo le digo que quiero buscar amigos, por ejemplo, a Nelson, y le damos enter, si se dan cuenta, no me va a mostrar absolutamente nada, porque amigos no es un vector simple, o sea, no es un listado de datos que nosotros agregamos, sino que es un conjunto de documentos. Entonces yo le puedo decir acá que dentro de amigos, como es un subdocumento, que dentro de amigos vamos a colocar en ese caso el nombre, y luego le especificamos el valor. Aquí cerramos llaves, cerramos paréntesis. Ahora le estamos diciendo, búsqueme un documento en donde en el campo que es amigos, que es un vector, me busque el valor o el campo nombre con el valor de Nelson. Y veamos si aparece. ¿Vean? Ahí aparece Nelson y aparece en ese caso Jennifer. Dice que eso es de Immanuel Alexander, que tiene esos dos amigos. ¿Qué pasa si queremos buscar el que está en conjunto? Jennifer, por ejemplo. Jennifer, así le pusimos. No, ¿cómo le pusimos Jennifer? Con una N. Vean, ahora que ya le pusimos Jennifer, aparece el primer documento y aparece el segundo documento. Aparecen ambos dentro del listado porque nosotros hemos colocado en ese caso ese filtro. Le hemos puesto en el filtro que me busque en el vector nombres, en el vector amigos, perdón, en el campo nombres,
me busque en ese caso ese valor específico. Si yo quisiera decirle también la posición, porque ahí Jennifer puede estar como primer amigo, como segundo amigo, como tercer amigo, etc. Si yo quiero especificar también la posición, que se pueda dar esa situación, que yo quiero limitarlo a una posición específica, puedo agregarle en ese caso la posición, por ejemplo la posición 0. Si se dan cuenta, no me devuelve ninguno porque Jennifer, de hecho, no se encuentra en la primera posición. No está en la primera posición del listado que nosotros hemos enviado. Entonces, para decirle que lo busque, por ejemplo, en la posición 2, le ponemos Jennifer amigos.nombre, que busque a Jennifer y ahí aparece. Y como en ambos casos lo colocamos en la posición 2, en la posición 1, digamos, aparece en ese caso el listado del documento. Entonces, de esa manera puedo hacer filtros también para listar los subdocumentos. Y ahí puedo seguir agregando más condiciones. Podría decirle, por ejemplo, también cambiar la posición. O, por ejemplo, imagínense que quiero filtrar por la edad. Voy a cambiarle aquí la edad. Por ejemplo, quiero mostrar la edad. Y ahora le decimos que quiero mostrar todos los documentos y usamos el operador $GT, por ejemplo, que era el mayor que, todos los documentos que sean mayores a 20, por ejemplo. Y si le damos Enter, van a notar que aparecen los dos documentos, porque tanto este como este, en ese caso, mayores que 20 le indica que no debería de aparecer este documento. Pero si se dan cuenta, aparece porque cumple al menos uno de los elementos que tiene el vector, cumple con la condición. Este sí es mayor que 20. Este sí es mayor que 20, que 20 y este sí es mayor que 20. Pero pongamos, por ejemplo, mayor que 25. Si le damos Enter, ya no me aparece ninguno, porque pues ninguno cumple con esa información. Pongámosle mayor que 23. Vean, mayor que 23, ahí sí aparece en ese caso este documento porque cumple. En el caso de la edad, este sí es mayor que 23, aunque este es mayor o igual, pero como este documento de arriba cumple con la condición que andamos buscando, entonces hace el proceso. Si quisiera ser más específico y decirle que esa condición sea para la posición 0, entonces le puedo poner punto 0, y vean que ahí sí solamente busca el primero o compara el primero. Si ahora le digo que sea el segundo documento, ya no aparece ninguno, porque ya no cumple con la condición que nosotros acabamos de establecer. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos trabajar con subdocumentos, con vectores, realizar búsquedas de información utilizando todos los operadores que ya vimos anteriormente. La idea original es que ustedes sepan manejar cada uno de esos elementos para trabajar directamente con la parte de los vectores, para trabajar con agregar diversos elementos y colocarle para el caso toda esa información. Ahora bien, adicional a todo lo que ya vimos, que eso era el tema de los subdocumentos y los vectores, si alguna vez nos dicen, mire, yo quiero saber cuánto es el total de documentos que tiene la colección y nos dan el nombre de la colección en este caso, entonces vamos a utilizar el comando db.usuarios. Le vamos a poner el comando find. Y acá hay una propiedad del comando find que es el comando const. Si ustedes le ponen const, se van a dar cuenta que ahí les muestra el número de documentos que tienen en total, en este caso la parte de la colección. De esa manera, para no estar creando un bucle o estar haciendo un proceso bastante complejo, con esa sintaxis o con esa forma, podemos devolver la cantidad de documentos que necesitamos en ese caso de la parte de la colección. Ahora bien, esto funciona no solamente para
para todos los documentos, sino que también yo puedo crear un filtro. Imagínense que me dicen, cuénteme cuántos documentos hay que la edad, por ejemplo, le ponemos la edad, sea mayor, utilizamos el $GT, sea mayor que 25, por ejemplo. Entonces le ponemos edad mayor que 25 y le damos Enter y ahí nos aparece que solo hay un documento que cumple con esa condición. Creo que si le ponemos mayor o igual hay varios. Le ponemos GTE. Con mayor o igual que 25 hay 3. Ahora, si se dan cuenta, los cortó. ¿Qué es lo que hizo? De acuerdo a la condición, creó en ese caso la parte del filtro y de acuerdo a eso, pues empezó a generar en ese caso el listado de documento. Esa es otra manera de filtrar documentos, de generar en ese caso el listado, de contar en ese caso y sacar, digamos, estadísticas de los documentos con los cuales nosotros estamos trabajando, los documentos que nosotros estamos generando. ¿Qué más se puede hacer adicional a contar los documentos? Puedo, por ejemplo, ponerle db.usuarios.find y acá utilizar el parámetro sort. Con el parámetro sort, bueno, primero vamos a ver si están ordenados. Voy a ordenar solo por nombres, solamente para ver si aparecen ordenados. Vamos a poner nombres, 2.1. Y aparecen, vean que Alejandro está al final, Daniel está al final, Luis Enrique está, y la I, y Manuel, que empieza con I, aparece en la parte de arriba. Y Juan José con J. Entonces están desordenados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me piden que ordene ese listado? Voy a generar un listado de documentos de una colección cualquiera y me piden que ordene ese listado de documentos por algún parámetro en específico o por alguno de los campos que nosotros hemos agregado. Entonces le voy a colocar siempre db.usuarios.find, en este caso para poder obtener el resultado, y le ponemos .sort y acá dentro de los corchetes le vamos a colocar nombres 2.1 para decirle que me lo ordene por nombres. Vamos a ponerle, para verlo mejor, le vamos a poner una proyección. db.usuarios.find. Ponemos en ese caso la proyección. Solamente quiero que aparezcan los nombres. 2.1. Y acá le ponemos el sort. Y le decimos que ese resultado lo quiero ordenado por nombres. Y le ponemos nombre 2.1. Y si se dan cuenta, el primero que aparece es Alejandro, luego le sigue la D con Daniel, la I con Imanol, la J, la L y la N, que es el último que tenemos agregado. Entonces de esa manera podemos hacer el proceso de ordenamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si voy a agregar los apellidos? Le voy a poner apellidos, 2.1 y le damos Enter. Vamos a ver los apellidos. En ese caso, aquí tenemos siempre Alejandro, Morales, Chávez, Velasco, Pérez, Chinchilla, Meléndez. Ordenémoslos ahora por apellidos. ¿Qué pasa si yo los quiero ordenar por apellidos? Le damos Enter. Si se dan cuenta ahora, el primero que aparece es Chávez, el segundo es Chinchilla. Ya no los ordena por nombre, sino por apellido. El tercero es Menéndez, Morales, Pérez y por último Velasco López. Entonces ya aparecen ordenados justamente por el apellido. Si en el caso, por ejemplo, se diera que yo los quisiera ordenar pero de manera descendente, ya no de manera ascendente, sino que de manera descendente, entonces lo que podemos hacer es agregar en lugar de apellidos 2.1, le ponemos apellidos 2.-1. El 1 es para ordenarlo de manera ascendente y el -1 es ordenarlo de manera descendente. Si ahora revisamos, el primero que aparece es Velasco López, el segundo es Pérez, el tercero es Morales, el siguiente es Meléndez Avelar, Chinchilla y por último aparece Chávez. Si en alguna situación, yo creo que se han de recordar un poco de cómo estaban las listas
que les mostraban en los colegios, o de hecho aquí mismo en la universidad, cuando nos presentan a nosotros los listados. Generalmente los listados aparecen ordenados alfabéticamente por los apellidos y después por los nombres. Pueda llegar a suceder que, por ejemplo, yo necesite ordenar un listado completo primero por los apellidos, y pueda darse el caso que en el mismo listado aparezcan dos personas con los mismos apellidos y me toque ordenarlos ahora por los nombres. Entonces, en ese caso, para poder hacer ese proceso, siempre vamos a ponerle db.usuarios, por ejemplo, .find, colocamos en ese caso la condición, si es que existiera, colocamos la proyección, necesito mostrar en ese caso los nombres y necesito mostrar en ese caso los apellidos, y luego en esta parte de acá le ponemos sort, y acá le decimos que ahora yo los quiero ordenar primero por apellidos 2.1, y luego si en el caso se llegaran a repetir los ordenamos por nombres. Entonces allá le ponemos apellido 2.1, nombre 2.1 y le damos enter. Y curiosamente ahorita no tenemos ninguno que sea igual. Los ordenó primero por apellidos, aparecen los Chávez, Chinchilla, Meléndez, Avilar, Morales, Pérez y Velasco. Veamos, agreguemos uno solamente para probar. Agreguemos un documento para que vean cómo funciona. Vamos a agregar a usuarios.insert1 y de apellido Pérez. Vamos a agregar los nombres. Le vamos a poner Armando José, por ejemplo, y de apellidos le vamos a poner Pérez. Solamente para probar en ese caso el proceso de ordenamiento. Y ya tenemos agregado en ese caso la parte de la información. Primero lo vamos a ordenar solo por apellidos, de esa manera. Si se dan cuenta, aquí aparecen dos Pérez. Aparece Juan José Pérez y aparece Armando José Pérez. Ambos son del mismo apellido, pero debería de aparecer primero Armando José y luego debería de aparecer Juan José Pérez. Como son del mismo apellido, para decirle que me los ordene por el segundo criterio, que en este caso sería los nombres, le ponemos los nombres, dos puntos, y ahora ya aparece primero Armando José y luego aparece Juan José Pérez. Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos especificar procesos de ordenamiento, procesos para que los registros aparezcan de manera automática, ordenados en el momento del resultado. También puedo, vamos a usar db.usuarios.find. También puedo limitar la cantidad de resultados que quiero que aparezcan. Por ejemplo, si yo le pongo find, me aparecen los 6 documentos. Pero si yo a este find le agrego .limit, le puedo decir que del resultado solamente aparezcan los primeros dos. Y vean, ahí aparece primero Juan José Pérez y luego aparece Immanuel Alexander. Son los dos únicos documentos que muestra en este caso el resultado. Si yo le pusiera 1, me aparece solamente el primero que tenemos en la parte superior. Con ese limit yo le puedo estar especificando la cantidad de documentos que quiero que se estén generando al momento de mostrar, en ese caso, la parte del listado de documentos que vayamos a trabajar. También yo le puedo decir, además de limitar la cantidad de documentos, también yo le puedo decir con db.usuarios que se salte una cantidad de elementos, una cantidad de documentos. Por ejemplo, el primero era Juan José. Yo le puedo decir skip 1 y le doy enter. Perdón, aquí le falta. Le vamos a poner skip 1. Y si se dan cuenta, aquí se saltó
el primero. El primero ya no apareció, solo aparece el segundo, tercero, el cuarto, el quinto y el sexto que tenemos agregado, pero no aparece el primero que nosotros habíamos colocado. Entonces con el skip yo le puedo decir que se salte, en ese caso, cierta cantidad de elementos a partir de la posición inicial. O sea, en la posición inicial estamos en el primer elemento, yo le pongo un skip y le digo muéstreme a partir del segundo, tercero, cuarto. Si aquí yo le pongo, por ejemplo, skip 2, se salta 2 documentos. Vean que ahora ya no me muestra el primero, que era Imanol, sino que me muestra a partir de Nelson Enrique, Alejandro Enrique y así sucesivamente. Me aparecen varios documentos hacia abajo. Lógicamente este resultado también aquí le puedo agregar un sort y lo puedo ordenar si yo quiero. O sea, después de haber hecho el salto, por ejemplo, yo le puedo decir que me los ordene por nombres y me lo va a ordenar por nombre. ¿Okay? El resultado que acabamos de generar. Entonces también puedo hacer combinaciones de los dos parámetros que hemos utilizado. De hecho, aquí podemos hacer una combinación con limits. Por ejemplo, yo le digo que se salte 2 documentos del inicio y le pongo un limit 1 para decirle que también con el limit muestre solamente un documento. Entonces vean, se salta 2 y a partir de la posición 3 solamente me muestra un solo documento. Entonces también esa es otra manera de poder hacer, en este caso, la parte del uso de los filtros. De decirle nada más la cantidad de documentos que nosotros queremos que se generen cuando estamos trabajando con esta parte de la aplicación. Más adelante vamos a ver estos mismos parámetros que acabo de mostrarles, toda esta misma información que acabo de generar utilizando estos comandos, lo vamos a aprender a utilizar haciendo uso de otro elemento adicional que les voy a mostrar más adelante. Ese elemento adicional sirve también para que podamos contar, podamos agrupar y podamos hacer varios procesos dentro de la aplicación. Pero pues la idea original es que sepan que también existen estos que son los más básicos. Todavía nos hacen falta ver algunos elementos adicionales que vamos a trabajar más adelante. Si no me equivoco, si ustedes colocan, por ejemplo, db.usuarios.find y le presionan 2 veces tab, ahí les va a aparecer el listado de todos los documentos, de todos los métodos que podemos utilizar. Estos son toda la información que podemos tener. Vean que aparecen varios. Está el skip, el explain, que ese ya lo vamos a ver más adelante. El toArray, el for each, el icon, el map, etcétera, etcétera. Todo esto que ustedes ven acá se puede generar a través del comando find. Cada uno de esos pues lo vamos a encontrar directamente en la parte de la documentación. Sin embargo, yo les he enseñado los más útiles, que es en este caso el skip, en el caso del uso de limits. También les mostré en el caso, ya vamos a ver este toArray. Les mostré también el size para poder ver el tamaño de los documentos. Por aquí también está el count, que no lo alcanzo a ver, el sort, que es el que acabamos de mostrar, y así sucesivamente tenemos varios elementos con los cuales nosotros podemos trabajar directamente sobre el comando find. Bien, con eso ya tenemos listo la parte de la información. Hace un rato yo les dije que con el comando find one yo puedo devolver en ese caso un documento. O sea, yo le puedo colocar enter y me devuelve en ese caso el primer documento, pero me lo devuelve como un objeto, como este que tenemos acá ahora. Ese objeto nosotros lo podemos manipular. Yo le podría colocar, por ejemplo, let user, por ejemplo, igual y decirle db.usuarios y agregarle el find one. Y si le damos enter, van a notar que no hizo nada en ese momento, pero si yo le pongo user, ahí voy a tener acceso en ese caso a la parte de la información. Ese objeto yo lo puedo manipular, porque ahora yo le puedo poner user punto y ponerle nombres, y ahí tengo acceso a Juan José. Le puedo colocar apellidos y ahí tengo acceso a Pérez. Le puedo colocar en ese caso la edad
y ahí me va a mostrar la edad que corresponde a ese documento. E incluso yo la puedo cambiar, porque por ejemplo ahorita la edad dice que es igual a 20, yo le puedo decir que sea igual a 25. Y si se dan cuenta, le puedo otra vez user, y aquí van a notar que la edad es igual a 25. Pero lógicamente eso nada más se modifica sobre la variable que nosotros acabamos de colocar, pero no así en el documento original. El documento original dentro de la colección sigue teniendo el valor de 20. Aquí solo cambio la variable que nosotros le asignamos al momento que utilizamos el comando find1. Es muy útil cuando ya estamos trabajando con código, cuando ya estamos trabajando con ciertos métodos, que podamos identificar en ese caso cómo podemos manipular los objetos que devuelven cada una de las funciones. Por ejemplo, en el caso del find1, le puedo poner db.usuarios. En el caso del find, perdón, yo le puedo colocar acá un let users igual y le ponemos db.usuarios.find, y ese también devuelve un objeto. Solo que ese objeto, si yo le pongo users, van a notar que aparece todo el listado, pero si por ejemplo yo intento hacer un proceso de devolver, por ejemplo, el primer elemento, como ese es un vector, van a notar que no me muestra nada. Si yo intento ponerle, por ejemplo, un sort, por darles un ejemplo, me dice que ese cursor, ese es un elemento cursor y que no puedo tener acceso a esa información. Generalmente como cursor es más difícil poderlo manipular. Sin embargo, yo puedo utilizar de los métodos que ya vimos, puedo utilizar dentro de find un método que se llama toArray. Así se llama toArray. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que ya no devuelve un objeto cursor, sino que ahora lo que devuelve es un objeto, es un vector, es un arreglo. Y ven, ahí lo devolvió. Si ahora yo le pongo users, van a notar que ahora la variable users tiene en ese caso todos los documentos, y estos documentos están colocados sobre un vector. Por lo tanto, si yo quiero devolver, si yo quiero ver un documento específico, le puedo poner user 0 y ahí tengo acceso al primer documento. Si quiero ver el segundo documento, le pongo user 1 y ahí tengo acceso al segundo documento. Y así puedo en ese caso también manipular sus valores. Por ejemplo, al user 0 le quiero cambiar la edad o quiero devolver la edad, le doy enter y me devuelve la edad. Si se la quiero cambiar y le damos enter, van a notar que ahora a ese user 0, ya le cambiamos la edad. Ya tiene 45. Pero siempre ese resultado que acabamos de agregar solamente se aplica o solamente se modifica para el objeto que acabamos de colocar. Pero el elemento principal, que en ese caso es lo que tenemos en la parte de la colección, ese sigue estando intacto. Porque si yo de hecho le pongo db.usuarios.find, van a notar que el primer elemento que tenemos acá, que era Juan José, sigue teniendo la edad de 20. El único que modificamos nada más es el objeto que sería el que le colocamos users. Este users sí tiene este elemento que sería el valor de 45. Entonces con eso ya vimos todas las diferentes alternativas que nos proporciona en ese caso MongoDB para poder trabajar directamente con la parte de la información. Ahora bien, a este documento nosotros solamente le hemos agregado le hemos agregado 7 documentos, perdón. Y si se dan cuenta, las búsquedas son súper rápidas. O sea, buscamos por el nombre, buscamos por los apellidos, por la edad o por lo que sea, y los resultados nos devuelve súper rápido. Pero porque la información que contiene pues es realmente pequeña. Entonces, para que nosotros podamos tener acceso a información un poco más, digamos que real o con mayor cantidad de información, MongoDB tiene en la documentación unas bases de datos de ejemplo. Si ustedes en Google escriben MongoDB
db database examples o samples, examples. De esta manera, MongoDB database examples. Y se van a la, supongo que en el primer link lo podemos encontrar. Y aquí les va a mostrar, en ese caso, las bases de datos. Déjenme ver. No. Tenemos que encontrar las bases de datos de ejemplos. Oh, sí, ahí creo que están. Déjenme ver si logro encontrar la base de datos que quiero mostrarles. Estas son, vean, estas bases de datos son bases de datos reales. Por ejemplo, aquí está una base de datos, dice Sample Airbnb, aparece Samples Analytic Dataset, Samples Geospatial Dataset, Samples MFlix, es como abreviatura de Netflix, y así sucesivamente aparecen varias bases de datos que son bases de datos de ejemplo. Contiene, por ejemplo, la primera contiene detalles de los Airbnb. Yo creo que todos han visto o han utilizado alguna vez el servicio de Airbnb. Básicamente es un servicio donde ustedes pueden como buscar hospedaje un poco más barato que en los hoteles en ciertos lugares donde ustedes vayan a viajar. La idea de este es mostrarnos esa información que contienen esos Airbnb, lo que nosotros normalmente vemos en la página. De hecho, podemos visitar la página Airbnb. Esta es la página de Airbnb y es aquí donde ustedes, por ejemplo, pueden venir y buscar alojamiento de algún lugar y más o menos les dice el precio de lo que corresponde en ese caso a la habitación. Aparecen fotografías, aparece la información del lugar y toda esa información es una información desestructurada. Generalmente esta información, si ustedes revisan un poco la base de datos de Airbnb, está sobre una base de datos MySQL. Y aquí hay una pequeña base de datos, no es que lo tengamos todo, es una pequeña base de datos de Airbnb. Si le damos clic acá, aquí está el link. Si le damos clic en esa de Airbnb, aquí más o menos les dice cómo está estructurada la parte de la información. Y en la parte de arriba, acá donde dice Airbnb, podemos tener acceso en ese caso a los datos. Vean que básicamente es un objeto JSON. Vamos a ver si se logra. ¿Cuánto pesa este? 95 MB. Vamos a ver si se logra descargar. Ahí está el objeto JSON. Vean. Este objeto JSON nosotros lo vamos a importar en nuestra base de datos para poder tener información más real. Para que no sigamos probando como actualmente lo tenemos, que estamos nada más insertando documentos y a través de los documentos empezamos a hacer búsqueda de información y eso se tarda un poquito más porque pues tenemos que estar insertando mayor información y lo que pasa es que también no tenemos datos más reales. Nosotros nos inventamos un poco la información que estos documentos deberían de tener. Sin embargo, con estos ejemplos que les acabo de mostrar, vamos a trabajar con problemas un tanto más reales, donde ya vamos a encontrar datos o información que tenga que ver con lo que nosotros normalmente manejamos. Y vamos a poder hacer filtros más complejos, donde podamos encontrar documentos un poco más difíciles de localizar de la manera tradicional como lo estábamos haciendo. La idea original de lo que les acabo de mostrar en este momento es que ustedes con documentos específicos puedan localizar información un poco más práctica. Pero sin embargo, ya con lo que vamos a estar viendo de la base de datos de Airbnb o incluso la de Netflix, por aquí está la de MFlix. Si ustedes entran a MFlix, aquí hay varias cosas, por ejemplo, comentarios, películas, sesiones. Esto creo que son teatros, usuarios. Si entramos a cualquiera de estas bases de estas colecciones, vean, aquí puedo ver toda la información que contienen todos estos elementos.
Lógicamente es información un tanto ficticia, no es que sea totalmente real, es información ficticia, pero de alguna manera podemos utilizarla para poder hacer algunos ejercicios adicionales. Así que esto se lo voy a poner en la plataforma para que posteriormente utilicemos estos links y podamos descargar todas estas bases de datos que acabamos de ver. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. ¿No? No, Lick, ninguno. Ok, Todo claro, Lick. bien, perfecto. Nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar. Bueno, la otra semana ya vamos a estar trabajando con otros elementos de MongoDB. Quiero enseñarles eh, unos elementos de base de datos que se le llaman expresiones regulares, donde vamos a aprender a realizar búsquedas un poco más complejas, pero eso la vamos a ver ya la otra semana. Por el momento eso sería todo. Les voy a subir la clase para que la tengan disponible y hagan los ejercicios en su computadora. Recuerden que es importante que los tengan en su máquina para que cuando hagamos alguna evaluación y yo les pida, por ejemplo, datos de los que ya insertamos, los puedan buscar sin ningún problema. Ok. Bien, si no hay preguntas, entonces eso sería todo y que pasen una feliz tarde.